Drácula, 26, del diario del Dr. Seward, 29 de octubre. Esto lo escribo en el tren, de Varna a Galatz. Ayer por la noche todos nos reunimos poco antes de la puesta del sol. Cada uno de nosotros había hecho su trabajo tan bien como pudo. En cuanto al pensamiento, a la dedicación y a la oportunidad, estamos preparados para todo nuestro viaje y para nuestro trabajo cuando lleguemos a Galatz. Cuando llegó el momento habitual, la señora Harker se preparó para su esfuerzo hipnótico y después de un esfuerzo más prolongado y serio de parte de Van Helsing de lo que era necesario usualmente, la dama entró en trance. De ordinario, la señora hablaba con una sola insinuación, pero esa vez el profesor tenía que hacerle preguntas y hacérselas de manera muy firme, antes de que pudiéramos saber algo. Finalmente llegó su respuesta. No veo nada. Estamos inmóviles. No hay olas, sino un ruido suave de agua que corre contra la estacha. Oigo voces de hombres que gritan, cerca y lejos, y el sonido de remos en sus emplazamientos. Alguien dispara una pistola en alguna parte. El eco del disparo parece muy lejano. Siento ruido de pasos encima y colocan cerca cadenas y sogas. ¿Qué es esto? Hay un rayo de luz. Siento el aire que me da de lleno. Aquí se detuvo. Se había levantado impulsivamente de donde había permanecido acostada, en el diván, y levantó ambas manos con las palmas hacia arriba, como si estuviese soportando un gran peso. Van Helsing y yo nos miramos, comprendiendo perfectamente. Quincy y levantó las cejas un poco y la miró fijamente mientras Harker cerraba instintivamente su mano sobre la empuñadura de su kukri. Se produjo una prolongada pausa. Todos sabíamos que el momento en que podía hablar estaba pasando, pero pensamos que era inútil decir nada. Repentinamente se sentó y al tiempo abría los ojos. Dijo dulcemente: ¿No quiere alguno de ustedes una taza de té? Deben estar todos muy cansados. Deseábamos complacerla y por consiguiente asentimos. Salió de la habitación para buscar el té. Cuando nos quedamos solos, Van Helsing dijo: ¿Ven ustedes, amigos míos? Está cerca de la tierra. Ha salido de su caja de tierra, pero todavía tiene que llegar a la costa. Durante la noche puede permanecer escondido en alguna parte, pero si no lo llevan a la orilla o si el barco no atraca junto a ella, no puede llegar a tierra. En ese caso, puede, si es de noche, cambiar de forma y saltar o volar a tierra, como lo hizo en Whitby. Pero si llega el día antes de que se encuentre en la orilla, entonces, a menos que lo lleven a tierra, no puede desembarcar. Y si lo descargan, entonces los aduaneros pueden descubrir lo que contiene la caja. Así, resumiendo, si no escapa a tierra esta noche o antes de la salida del sol, perderá todo el día. Entonces podremos llegar a tiempo, puesto que si no escapa durante la noche, nosotros llegaremos junto a él durante el día y lo encontraremos dentro de la caja y a nuestra merced, puesto que no puede ser su propio yo, despierto y visible, por miedo de que lo descubran. No había nada más que decir, de modo que esperamos pacientemente a que llegara el amanecer, ya que a esa hora podríamos saber algo más, por mediación de la señora Harker. Esta mañana temprano escuchamos, conteniendo la respiración, las respuestas que pudiera darnos durante su trance. La etapa hipnótica tardó todavía más en llegar que la vez anterior, y cuando se produjo, el tiempo que quedaba hasta la salida del sol era tan corto que comenzamos a desesperarnos. Van Helsing parecía poner toda su alma en el esfuerzo. Finalmente, obedeciendo la voluntad del profesor, la señora Harker dijo: todo está oscuro. Oigo el agua al mismo nivel que yo, y ciertos roces como de madera sobre la madera. Hizo una pausa y el sol rojizo hizo su aparición. Deberemos esperar hasta esta noche. Por consiguiente, estamos viajando hacia Galatz muy excitados y llenos de expectación. Debemos llegar entre las 2 y las 3 de la mañana, pero en Bucarest tenemos ya 3 horas de retraso, de modo que es posible que lleguemos antes de que el sol se encuentre ya muy alto en el cielo. Así pues, tendremos todavía otros 2 mensajes hipnóticos de la señora Harker. Cualquiera de ellos o ambos pueden arrojar más luz sobre lo que está sucediendo. Más tarde, el sol se ha puesto ya, afortunadamente. Su puesta se produjo en un momento en el que no había distracción, puesto que si hubiera tenido lugar durante nuestra estancia en una estación,
no hubiéramos tenido la suficiente calma y aislamiento. La señora Harker respondió a la influencia hipnótica todavía con mayor retraso que esta mañana. Temo que su poder para leer las sensaciones del conde esté desapareciendo, y en el momento en que más lo necesitamos, me parece que su imaginación comienza a trabajar. Mientras ha estado en trance hasta ahora, se ha limitado siempre a los hechos simples. Si esto puede continuar así, es posible que llegue a inducirnos a error. Si pensara que el poder del conde sobre ella desaparecerá al mismo tiempo que el poder de ella para conocerlo a él, me sentiría feliz. Pero temo que no suceda eso. Cuando habló, sus palabras fueron enigmáticas. Algo está saliendo, siento que pasa a mi lado como un viento frío. Puedo oír a lo lejos sonidos confusos, como de hombres que hablan en lenguas desconocidas, el agua que cae con fuerza y aullidos de lobos. Hizo una pausa y la recorrió un estremecimiento que aumentó de intensidad durante unos segundos, hasta que finalmente temblaba como en un ataque. No dijo nada más, ni siquiera en respuesta al interrogatorio imperioso del profesor. Cuando volvió del trance estaba fría, agotada de cansancio y lánguida, pero su mente estaba bien despierta. No logró recordar nada, preguntó qué había dicho y reflexionó en ello durante largo rato en silencio. 30 de octubre, a las 7 de la mañana, estamos cerca de Galas. Ya y es posible que no tenga tiempo para escribir más tarde. Todos esperamos ansiosamente la salida del sol esta mañana. Conociendo la dificultad creciente de procurar el trance hipnótico, Van Helsing comenzó sus pases antes que nunca. Sin embargo, no produjeron ningún efecto hasta el tiempo regular, cuando ella respondió con una dificultad creciente. Solo un minuto antes de la salida del sol, el profesor no perdió tiempo en interrogarla. Su respuesta fue dada con la misma rapidez. Todo está oscuro. Siento pasar el agua cerca de mis orejas, al mismo nivel, y el raspar de madera contra madera. Oigo ganado a lo lejos. Hay otro sonido, uno muy extraño, como guardó silencio y se puso pálida, intensamente pálida. Continúe, se le ordenó. Hable, dijo Van Helsing en tono firme. Al mismo tiempo la desesperación apareció en sus ojos debido a que el sol al salir estaba enrojeciendo incluso el rostro pálido de la señora Harker. Esta abrió los ojos y todos nos sobresaltamos cuando dijo dulcemente y en apariencia con la mayor falta de interés: «Oh, profesor, ¿por qué me pide usted que haga lo que sabe que no puedo? No recuerda nada, no recuerdo nada». Entonces, viendo la expresión de asombro en nuestros ojos, dijo volviéndose de unos a otros con una mirada confusa: «¿Qué les he dicho? ¿Qué he hecho? No sé nada. Solo sé que estaba acostada aquí, medio dormida, cuando le oí decir a usted: continúe, continúe. Se lo ordeno, hable». Me pareció muy divertido oírlo a usted darme órdenes, como si fuera una niña traviesa. «Oh, señora Mina», dijo Van Helsing tristemente, «eso es una prueba, si es necesaria, de cómo la amo y la honro, puesto que una palabra por su bien, dicha con mayor sinceridad que nunca, puede parecer extraño debido a que está dirigida a aquella a quien me siento orgulloso de obedecer». Se oyeron silbidos. Nos estamos aproximando a Galatz. Estamos llenos de ansiedad. Del diario de Mina Harker, 30 de octubre. El señor Morris me condujo al hotel en el que había sido reservadas habitaciones para nosotros por telégrafo, puesto que él no hablaba ninguna lengua extranjera y por consiguiente era el que resultaba menos útil. Las fuerzas fueron distribuidas en gran parte como lo habían sido en Varna, excepto que Lord Godalming fue a ver al vicecónsul, puesto que su título podría servirle como garantía inmediata, en cierto modo, ante el funcionario, debido a que teníamos una prisa extraordinaria. Jonathan y los dos médicos fueron a ver al agente de embarque para conocer todos los detalles sobre la llegada del Césarina Caterine. Más tarde, Lord Godalming había regresado. El cónsul está fuera y el vicecónsul enfermo, de modo que el trabajo de rutina es atendido por un secretario. Fue muy amable y ofreció hacer todo lo que estuviera en su poder. Del diario de Jonathan Harker, 30 de octubre. A las 9, el doctor Van Helsing, el doctor Seward y yo visitamos a los señores Mackenzie y Steinkopf, los agentes de la firma londinenses de
Apgood habían recibido un telegrama de Londres en respuesta a la petición telegráfica de Lord Godalming, rogándoles que nos demostraran toda la cortesía posible y que nos ayudaran tanto como pudieran. Fueron más que amables y corteses, y nos llevaron inmediatamente a bordo del Cesarina Caterine, que estaba anclado en el exterior, en la desembocadura del río. Allí encontramos al capitán, de nombre Donelson, que nos habló de su viaje. Nos dijo que en toda su vida no había tenido un viento tan favorable. Vaya, dijo, pero estábamos temerosos, debido a que temíamos tener que pagar con algún accidente o algo parecido la suerte extraordinaria que nos favoreció durante todo el viaje. No es corriente navegar desde Londres hasta el Mar Negro con un viento en popa que parecía que el diablo mismo estaba soplando las velas para sus propios fines. Al mismo tiempo, no alcanzamos a ver nada. En cuanto nos acercábamos a un barco o a tierra, una neblina descendía sobre nosotros, nos cubría y viajaba con nosotros, hasta que cuando se levantaba mirábamos en torno nuestro y no alcanzábamos a ver nada. Pasamos por Gibraltar sin poder señalar nuestro paso, y no pudimos comunicarnos hasta que nos encontramos en los Dardanelos, esperando que nos dieran el correspondiente permiso. Al principio me sentía inclinado a arriar las velas y a esperar a que la niebla se levantara, pero entre tanto pensé que si el diablo tenía interés en hacernos llegar rápidamente al Mar Negro, era probable que lo hiciera, tanto si nos deteníamos como si no. Si efectuábamos un viaje rápido, eso no nos desacreditaría con los armadores y no causaba daño a nuestro tráfico, y el diablo habría logrado sus fines. Estaría agradecido por no haberle puesto obstáculos. Esta mezcla de simplicidad y astucia, de superstición y razonamiento comercial entusiasmó a Van Helsing, que dijo: amigo mío, ese diablo es mucho más inteligente de lo que muchos piensan y sabe cuándo encuentra la horma de su zapato. El capitán no se mostró descontento por el cumplido y siguió diciendo: cuando pasamos el Bósforo, los hombres comenzaron a gruñir. Algunos de ellos, los rumanos, vinieron a verme y me pidieron que lanzara por la borda una gran caja que había sido embarcada por un anciano de mal aspecto, poco antes de que saliéramos de Londres. Los había visto espiar al sujeto ese y levantar sus dedos índices cuando lo veían para evitar el mal de ojo. Vaya, las supersticiones de esos extranjeros son absolutamente ridículas. Los mandé a que se ocuparan de sus propios asuntos rápidamente, pero como poco después nos encerró la niebla otra vez, sentí en cierto modo que quizá tuvieran un poco de razón, aunque no podría asegurar que fuera nuevamente la gran caja. Bueno, continuamos navegando, y aunque la niebla no nos abandonó durante 5 días, dejé que el viento nos condujera, puesto que si el diablo quería ir a algún sitio, bueno, no habría de impedírselo, y si no nos condujo él, pues echaremos una ojeada de todos modos. En todo caso tuvimos aguas profundas y una buena travesía durante todo el tiempo, y hace 2 días, cuando el sol de la mañana pasó entre la niebla, descubrimos que estábamos en el río, justamente frente a Galatz. Los rumanos estaban furiosos y deseaban que, ya fuera con mi consentimiento o sin él, se arrojara la gran caja por encima de la borda, al río. Tuve que discutir un poco con ellos, con una barra en la mano, y cuando el último de ellos abandonó el puente, con la cabeza entre las manos, había logrado convencerlos de que con mal ojo o no, las propiedades de mis patrones se encontraban mucho mejor a bordo de mi barco que en el fondo del Danubio. Habían subido la caja a la cubierta, disponiéndose a arrojarla al agua, y como estaba marcada Galatz vía Varna, pensé que lo mejor sería dejarla allí, hasta que la descargáramos en el puerto y nos liberáramos de ella de todos modos. No hicimos mucho trabajo durante ese día, pero por la mañana, 1 hora antes de la salida del sol, un hombre llegó a bordo con una orden escrita en inglés y que le había sido enviada de Londres para recibir una caja que iba marcada por cierto conde Drácula. Naturalmente todo estaba preparado para que se la llevara. Tenía los papeles en regla y me vi contento de deshacerme de esa maldita caja, puesto que yo mismo comenzaba a sentirme inquieto a causa de ella. Si el diablo tenía algún equipaje a bordo, estaba convencido de que solamente podría tratarse de aquella caja. ¿Cómo se llamaba el hombre que se llevó esa caja?, preguntó el doctor Van Helsing, dominando su ansiedad. Voy a decírselo enseguida, respondió, y bajando a su camarote nos mostró un recibo firmado por Immanuel
Hildesheim. La dirección era Burgstrasse 16. Descubrimos que eso era todo lo que conocía el capitán, de modo que le dimos las gracias y nos fuimos. Encontramos a Hildesheim en sus oficinas. Era un hebreo del tipo de teatro Adelphi, con una nariz como de carnero y un fez. Sus argumentos estuvieron marcados por el dinero. Nosotros hicimos la oferta y al cabo de ciertos regateos terminó diciéndonos todo lo que sabía. Eso resultó simple, pero muy importante. Había recibido una carta del señor Deville de Londres diciéndole que recibiera, si es posible, antes del amanecer para evitar el paso por las aduanas, una caja que llegara a Galatz en el Cesarina Caterine. Tendría que entregarle la citada caja a un tal Petrov Skinski, que comerciaba con los eslovacos que comercian río abajo, hasta el puerto. Había recibido el pago por su trabajo en la forma de un billete de banco inglés, que había sido convenientemente cambiado por oro en el Banco Internacional del Danubio. Cuando Skinski se presentó ante él, le había entregado la caja, después de conducirlo al barco para evitarse los gastos de descarga y transporte. Eso era todo lo que sabía. Entonces buscamos a Skinski, pero no logramos hallarlo. Uno de sus vecinos, que no parecía tenerlo en alta estima, dijo que se había ido hacía 2 días y que nadie sabía dónde. Eso fue corroborado por su casero, que había recibido por medio de un envío especial la llave de la casa, al mismo tiempo que el importe del alquiler que le debía en dinero inglés. Eso había sucedido entre las 10 y las 11 de la noche anterior. Estábamos nuevamente en un callejón sin salida. Mientras estábamos hablando, un hombre se acercó corriendo y casi sin aliento dijo que habían encontrado el cuerpo de Skinski en el interior del cementerio de San Pedro y que tenía la garganta destrozada, como si lo hubiera matado algún animal salvaje. Los hombres y las mujeres con quienes habíamos estado hablando salieron corriendo a ver aquello, mientras las mujeres gritaban: «Eso es obra de un eslovaco». Nos alejamos de allí apresuradamente para no vernos envueltos en el asunto y que nos interrogaran. Cuando llegamos a la casa no pudimos llegar a ninguna solución definida. Estábamos convencidos de que la caja estaba siendo transportada por el agua hacia algún lugar, pero tendríamos que descubrir hacia dónde. Con gran tristeza volvimos al hotel para reunirnos con Mina. Cuando nos reunimos todos, lo primero que consultamos fue si deberíamos volver a depositar nuestra confianza en Mina, revelándole todos los secretos de nuestras conferencias. La situación es bastante crítica, y esa es por lo menos una oportunidad, aunque un poco arriesgada. Como paso preliminar, fui eximido de la promesa que le había hecho a ella. Del diario de Mina Harker, 30 de octubre por la noche. Estaban todos tan cansados, desanimados y tristes que no era posible hacer nada sin que antes descansaran. Por consiguiente, les pedí todos que se acostaran durante media hora, mientras yo lo escribo todo, poniendo al corriente los diarios hasta el momento actual. Me siento muy agradecida hacia el inventor de la máquina de escribir portátil y hacia el señor Morris, que me consiguió esta. El trabajo se me hubiera hecho un poco pesado si hubiera tenido que escribirlo todo con la pluma. Todo está hecho. Pobre y querido Jonathan. Cuánto ha sufrido y cuánto debe estar sufriendo todavía. Está tendido en el diván y apenas se nota que respire. Todo su cuerpo parece ser víctima de un colapso. Tiene el ceño fruncido y su rostro refleja claramente su sufrimiento. Pobre hombre. Quizás está pensando y puedo ver su rostro arrugado a causa de sus reflexiones. Si pudiera serles de alguna utilidad, haré todo lo posible. Le he preguntado al doctor Van Helsing y él me ha entregado todos los papeles que no he visto aún. Mientras ellos descansan, voy a examinar cuidadosamente todos los documentos y es posible que llegue a alguna conclusión. Debo tratar de seguir el ejemplo del profesor y pensar sin prejuicios en los hechos que tengo ante mí. Creo que gracias a la divina providencia he hecho un descubrimiento. Tengo que conseguir un mapa para verificarlo. Estoy más segura que nunca de que tengo razón. Mi nueva inclusión está preparada, de modo que tengo que reunir a todos nuestros amigos para leérsela. Ellos podrán juzgarla. Es bueno ser precisos y todos los minutos cuentan. Memorando de Mina Harker, incluido en su diario. Base de encuesta. El problema del conde Drácula consiste en regresar a su hogar. A.
debe ser llevado hasta allá por alguien. Esto es evidente, puesto que si tuviera poder para desplazarse como quisiera, lo haría en forma de hombre, de lobo, de murciélago o de cualquier otro animal. Evidentemente, teme que lo descubran o que le pongan obstáculos en el estado de desamparo en que debe encontrarse, confinado como está entre el alba y la puesta del sol, en su caja de madera. B. ¿Cómo puede ser transportado? En este caso, el procedimiento del razonamiento por eliminación puede sernos útil. Por tren, por carretera, por agua. 1. Por carretera. Hay demasiadas dificultades especialmente para salir de la ciudad. X. Hay gente. La gente es curiosa e investiga. Una idea, una duda o una suposición respecto a lo que hay en la caja puede significar su destrucción. Y. Hay o puede haber aduanas o puestos de control por donde haya que pasar. Z. Sus perseguidores pueden seguirlo. Ese es su mayor temor y con el fin de no ser traicionado ha repelido tan lejos como puede hacerlo incluso a su víctima, a mí. 2. Por tren. No hay nadie que se encargue de la caja. Tendría que correr el riesgo de retrasarse y un retraso sería fatal para él, puesto que sus enemigos lo persiguen. Es cierto que podría huir de noche, pero ¿qué sería de él al encontrarse en un lugar extraño sin poder ir a ningún refugio? No es eso lo que desea y no está dispuesto a arriesgarse a eso. 3. Por agua. Esto es el camino más seguro en cierto modo, pero el que mayor peligro encierra en otros aspectos. Sobre el agua carece de poder, con excepción de por la noche. Incluso entonces solamente puede atraer la niebla, la tormenta, la nieve y a sus lobos. Pero en caso de accidente, las aguas vivas lo sumergirían y estaría realmente perdido. Podría ser que su barca llegara a la orilla, pero si se encontraba en tierras enemigas, donde no estaría en libertad de desplazarse, su situación sería todavía desesperada. Sabemos por lo sucedido hasta ahora que estaba en el agua, así pues nos queda por averiguar en qué aguas. Lo primero de todo es comprender lo que ha hecho hasta ahora, entonces tendremos una idea sobre cuál debe ser su tarea. Primeramente debemos diferenciar entre lo que hizo en Londres como parte de su plan general, cuando tenía prisa a veces y tenía que arreglárselas lo mejor posible. En segundo lugar debemos ponernos lo mejor que podamos, a juzgar por los hechos que conocemos que ha hecho aquí. En cuanto al primer punto, evidentemente pensaba llegar a Galatz y envió la caja a Varna para engañarnos por si averiguamos sus medios para huir de Inglaterra. Entonces su propósito inmediato y único era escapar. Para probar todo eso tenemos la carta de instrucciones enviada a Immanuel Hildesheim, en el sentido de que debía recoger la caja y desembarcarla antes de la salida del sol. Asimismo, las instrucciones a Petrov Skinsky. En este caso solamente podemos adivinar, pero debe haber habido alguna carta o mensaje, puesto que Skinsky fue a ver a Hildesheim. Así hasta ahora sabemos que sus planes han tenido éxito. El Cesarina Caterine hizo un viaje extraordinariamente rápido, a tal punto que las sospechas del capitán Donelson fueron despertadas. Pero su superstición, unida a su inercia, sirvieron al conde y navegó con viento propicio a través de la niebla y todo lo demás, llegando a ciegas a Galatz. Ha sido probado que las disposiciones del conde han sido bien tomadas. Hildesheim recibió la caja, la sacó del barco y se la entregó a Skinsky. Este la tomó y aquí es donde se pierde la pista. Solamente sabemos que la caja se encuentra en algún lugar sobre el agua, desplazándose. La aduana y la oficina de consumos, si existe, han sido evitadas. Ahora llegamos a lo que el conde debió hacer después de su llegada a tierra en Galatz. La caja le fue entregada a Skinsky. Antes de la salida del sol, al salir el conde podía parecerse en su verdadera forma. Aquí preguntamos por qué fue escogido Skinsky para que llevara a cabo esa tarea. En el diario de mi esposo está indicado el tal Skinsky como un individuo que traficaba con los eslovacos que comerciaban por el río hasta el puerto, y el grito de las mujeres de que el crimen había sido cometido por eslovacos mostraba el sentimiento general en contra de los de su clase. El conde deseaba aislamiento. Yo supongo que en Londres
El conde decidió regresar a su castillo por el agua, puesto que este era el camino más seguro y secreto. A él lo llevaron desde el castillo los cíngaros y probablemente entregaron su carga a eslovacos, que la llevaron a Varna, donde fue embarcada con destino a Londres. Así, el conde conocía a las personas que podían efectuar ese servicio. Cuando la caja estaba en tierra, antes de la salida del sol o después de su puesta, salió de su caja, se reunió con Skinsky y le dio instrucciones sobre lo que tenía que hacer al respecto, a encontrar a alguien que pudiera transportar la caja por el río. Cuando Skinsky lo hizo y el conde supo que todo estaba en orden, se dio la tarea de borrar las pistas, asesinando a su agente. Ha examinado los mapas y he descubierto que el río más apropiado para que los eslovacos hayan ascendido por él es el Prut o el Seret. He leído en el manuscrito que en mis momentos de trance oí vacas a lo lejos y el ruido del agua al nivel de mis oídos, así como también el ruido del roce de madera contra madera. Entonces eso quiere decir que el conde en su caja viajaba sobre el río en una barca abierta, impulsada probablemente por medio de remos o flotadores, ya que los bancos se encuentran cerca y navega contra la corriente. No se producirían esos ruidos si avanzara al mismo tiempo que la corriente. Naturalmente debe tratarse ya sea del Seret o del Prut, pero en este punto podemos investigar algo más. El Prut es el más fácil para la navegación, pero el Seret en Fundu recibe el Bistrista que corre en torno al paso Borgo. La curva que describe se encuentra manifiestamente tan cerca del castillo de Drácula como es posible llegar por agua. Del diario de Mina Harker, continuación. Cuando concluí la lectura, Jonathan me tomó en sus brazos y me abrazó. Los demás me tomaron de ambas manos, me sacudieron y el doctor Van Helsing dijo: «Nuestra querida señora Mina es una vez más nuestra maestra. Sus ojos se han posado en donde nosotros no habíamos visto nada. Ahora estamos nuevamente sobre la pista y esta vez podemos triunfar. Nuestro enemigo se encuentra en su punto más débil y si podemos alcanzarlo de día, sobre el agua, nuestra tarea habrá concluido. Tiene cierta ventaja, pero no puede apresurarse, ya que no puede abandonar su caja con el fin de no despertar sospechas entre quienes lo transportan. En el caso de que ellos sospecharan algo, su primera reacción sería la de arrojarlo inmediatamente por la borda y perecería en el agua. Naturalmente, él sabe eso y no puede exponerse. Ahora, amigos míos, celebremos nuestro consejo de guerra, puesto que es preciso que proyectemos aquí mismo, en este preciso instante, lo que cada uno de nosotros debe hacer. Voy a conseguir una lancha de vapor para seguirlo, dijo Lord Godalming, y yo caballos para perseguirlo por tierra, en el caso de que desembarque por casualidad, dijo Morris. Bien, dijo el profesor, ambos tienen razón, pero ninguno deberá ir solo. Debemos tener fuerzas para vencer a otras fuerzas. En caso necesario, los eslovacos son fuertes y rudos, y van bien armados. Todos los hombres sonrieron, ya que llevaban sobre ellos un pequeño arsenal. He traído varios Winchester, dijo el señor Morris. Pueden usarse muy bien en medio de una multitud, y además hay lobos. El conde, si lo recuerdan ustedes, tomó otras precauciones. Dio ciertas instrucciones que la señora Harker no pudo oír ni comprender. Debemos estar preparados para todo. Creo que lo mejor será que vaya yo con Quincy, dijo el doctor Seward. Estamos acostumbrados a cazar juntos y los dos bien armados. Podemos ser enemigos de cuidado para cualquiera que se nos ponga enfrente. Usted tampoco debe ir solo, Art. Puede ser necesario luchar contra los eslovacos y un golpe de suerte, ya que no creo que lleven armas de fuego, puede hacer fracasar todos nuestros planes. No debemos correr riesgos esta vez. No descansaremos en tanto la cabeza y el cuerpo del conde no hayan sido separados y estemos seguros de que no va a poder reencarnar. Miró a Jonathan al tiempo que hablaba y mi esposo me miró a mí. Comprendí que el pobre hombre estaba desesperado. Naturalmente deseaba estar conmigo, pero en todo caso el grupo que partiría en lancha sería el que más probabilidad tendría de descubrir al vampiro. ¿Por qué dudó en escribir la palabra? Guardo silencio un momento y el doctor Van Helsing intervino diciendo: amigo Jonathan, eso le corresponde, por dos razones.
Primeramente porque es usted joven, valeroso y puede pelear. Todas las fuerzas pueden ser necesarias en el momento final. Además, tiene usted el derecho a destruirlo, puesto que tanto les ha hecho sufrir a usted y a los suyos. No tema por la señora Mina. Yo la cuidaré, si puedo. Soy viejo y mis piernas no me permiten correr ya como antes. Además, no estoy acostumbrado a cabalgar en un trecho tan prolongado para perseguir al conde, como puede ser necesario, ni a luchar con armas mortales, y puedo morir, si es necesario, también como los hombres más jóvenes. Déjenme decirles que lo que deseo es lo siguiente. Mientras usted, Lord Godalming y nuestro amigo Jonathan avanzan con tanta rapidez en su hermosa lancha de vapor, mientras John y Quincy guardan la ribera, donde por casualidad puede haber desembarcado Drácula, voy a llevar a la señora Mina exactamente al territorio del enemigo, mientras el viejo zorro se encuentra encerrado en su caja, flotando en medio de la corriente del río, donde no puede escapar a tierra y donde no puede permitirse levantar la cubierta de su caja, debido a que quienes lo transportan lo arrojarían al agua y lo dejarían perecer en ella. Debemos seguir la pista recorrida por Jonathan desde Bistritz sobre el Borgo, y tenemos que encontrar el camino hacia el castillo del conde Drácula. Allí el poder hipnótico de la señora Mina podrá ayudarnos seguramente, y nos pondremos en camino, que es oscuro y desconocido. Después del primer amanecer inmediato a nuestra llegada a las cercanías de ese tétrico lugar, hay mucho que hacer y otros lugares en que poder santificarse, para que ese nido de víboras sea destruido. En ese momento Jonathan lo interrumpió, diciendo ardientemente: ¿Quiere usted decir, profesor, que va a conducir a Mina, en su triste estado y estigmatizada como está con esa enfermedad diabólica, a la guarida del lobo para que caiga en una trampa mortal? De ninguna manera, por nada del mundo. Durante un minuto perdió la voz y continuó más adelante. ¿Sabe usted cómo es ese lugar? ¿Ha visto usted ese terrible antro de infernales infamias, donde la misma luz de la luna está viva y adopta toda clase de formas, y en donde toda partícula de polvo es un embrión de monstruo? ¿Ha sentido usted los labios del vampiro sobre su cuello? Se volvió hacia mí, fijó los ojos en mi frente y levantó los brazos gritando: «Dios mío, ¿qué hemos hecho para que hayas enviado este horror sobre nosotros?», y se desplomó sobre el diván, sintiéndose destrozado. La voz del profesor, con su tono dulce y claro que parecía vibrar en el aire, nos calmó a todos. «Amigo mío, es porque quiero salvar a la señora Mina de ese horror, por lo que quiero llevarla allí. Dios no permita que la introduzca en ese lugar. Hay cierto trabajo, un trabajo terrible que hay que hacer allí, y que los ojos de ella no deben ver. Todos los hombres presentes, excepto Jonathan, hemos visto que vamos a tener que hacer antes de que ese lugar quede purificado. Recuerde que nos encontramos en medio de un peligro terrible. Si el conde huye de nosotros esta vez, y hay que tener en cuenta que es fuerte, inteligente y hábil, puede desear dormir durante un siglo, y a su debido tiempo, nuestra querida dama me tomó de la mano, irá a su lado para acompañarlo, y será como las otras que vio usted. Jonathan nos ha escrito usted todo lo referente a sus labios glotones y a sus risas horribles, cuando se llevaban el saco que se movía y que el conde les había arrojado. Usted se estremece, pero es algo que puede suceder. Perdone que le cause tanto dolor, pero es necesario, amigo mío. No se trata de una empresa en la que probablemente tendré que perder la vida. En el caso de que alguno de nosotros deba ir a ese lugar para quedarse, tendré que ser yo, para hacerles compañía». «Haga lo que guste», dijo Jonathan, con un sollozo que hizo que temblara todo su cuerpo. «Estamos en la mano de Dios». Más tarde me hizo mucho bien ver el modo en que esos hombres valerosos trabajaban. ¿Cómo es posible que las mujeres no amen a hombres que son tan sinceros, francos y valerosos? Asimismo, pensé en el extraordinario poder del dinero, que no puede hacer nada cuando es aplicado correctamente, que no puede conseguir cuando es usado de manera baja. Me siento muy contenta de que Lord Godalming sea tan rico y de que tanto él como el señor Morris, que posee también mucho dinero, estén dispuestos a gastarlos con tanta liberalidad, ya que de no ser así, nuestra expedición no hubiera podido ponerse en marcha, ni tan rápidamente ni con tan buen equipo, como va a hacerlo dentro de otra hora.
No han pasado todavía 3 horas desde que se decidió qué parte íbamos a desempeñar cada uno de nosotros, y ahora los Godalming y Jonathan tienen una hermosa lancha de vapor y están dispuestos a partir en cualquier momento. El doctor Seward y el señor Morris tienen media docena de excelentes caballos, todos preparados. Poseemos todos los mapas y las ampliaciones de todos tipos que es posible conseguir. El profesor Van Helsing y yo deberemos salir esta noche a las 11:40 en tren con destino a Beresti, en donde conseguiremos una calesa que nos conduzca hasta el paso del Borgo. Llevamos encima una buena cantidad de dinero, ya que tendremos que comprar la calesa y los caballos. Deberemos conducirla nosotros mismos, puesto que no hay nadie en quien podamos confiar en este caso. El profesor conoce muchas lenguas, de modo que podremos salir adelante sin demasiadas dificultades. Todos tenemos armas, e incluso me consiguieron a mí un revólver de cañón largo. Jonathan no se sentía tranquilo a menos que fuera armada como el resto de ellos. Pero no puedo llevar un arma que llevan los demás. El estigma sobre mi frente me lo prohíbe. El querido doctor Van Helsing me consuela, diciéndome que estoy bien armada, puesto que es posible que encontremos lobos. El tiempo se está haciendo cada hora que pasa más frío y hay copos de nieve que flotan en el aire como malos presagios. Más tarde me armé de valor para despedirme de mi querido esposo. Es posible que no volvamos a vernos nunca más. Valor, Mina. El profesor te está mirando fijamente y esa mirada es una advertencia. No debemos derramar lágrimas ahora, a menos que Dios permita que sean de alegría. Del diario de Jonathan Harker, 30 de octubre, por la noche. Estoy escribiendo esto a la luz que despide la caldera de la lancha de vapor. Lord Godalming está haciendo de fogonero. Tiene experiencia en el trabajo, puesto que tuvo durante muchos años una lancha propia en el Támesis y otra en Norfolk Broads. Con relación a nuestros planes, hemos decidido finalmente que las suposiciones de Mina eran pertinentes y que si el conde había escogido una vía acuática para regresar a su castillo, debía tratarse necesariamente del río Seret y del Bistritza. Supusimos que en algún lugar cerca del grado 47 de latitud norte sería el escogido para atravesar el país entre el río y los Cárpatos. No teníamos miedo de avanzar a buena velocidad sobre el río, en plena noche. El agua es profunda y las orillas están lo suficientemente separadas de nosotros como para que podamos navegar tranquilamente y sin dificultades, incluso en la oscuridad. Lord Godalming me dice que duerma un rato, que es suficiente por el momento que se quede uno de nosotros de guardia. Pero no puedo dormir. ¿Cómo iba a poder hacerlo con el terrible peligro que pesa sobre mi querida esposa y al pensar que se dirige hacia ese maldito lugar? Mi único consuelo es que estamos en las manos de Dios. Lo malo es que con esa fe sería más fácil morir que continuar viviendo. Para terminar de una vez con todas estas preocupaciones, el señor Morris y el doctor Seward salieron para hacer su enorme recorrido a caballo. Antes de que nosotros nos pusiéramos en marcha, deben mantenerse sobre la orilla del río a bastante distancia, sobre las tierras altas como para que puedan ver una buena extensión del río sin necesidad de seguir sus meandros. Para las primeras etapas llevan consigo a 2 hombres para que conduzcan a sus caballos de refresco, 4 en total, con el fin de no despertar la curiosidad. Cuando despidan a los hombres, lo cual sucederá bastante pronto, deberán cuidar ellos mismos de los caballos. Es posible que necesitemos unirnos todos y en ese caso todos podremos montar en los caballos. Una de las sillas de montar tiene un pomo móvil que puede adaptarse para Mina en caso necesario. Hemos emprendido una aventura terrible aquí, mientras avanzamos en medio de la oscuridad, sintiendo la frialdad del río que parece levantarse para golpearnos, rodeados de todas las voces misteriosas de la noche. Vemos todo claramente, parecemos ir hacia lugares desconocidos por rutas desconocidas y entrar en un mundo nuevo de objetos oscuros y terribles. Godalming está cerrando la puerta de la caldera. 31 de octubre. Continuamos avanzando a buena velocidad. Ha llegado el día y Godalming está durmiendo. Yo estoy de guardia. La mañana está muy fría y resulta muy agradable el calor que se desprende de la caldera, a pesar de que llevamos gruesas chaquetas de piel. Hasta ahora solamente hemos pasado unos cuantos botes abiertos, pero ninguno de ellos tenía a bordo ninguna caja de equipo de ninguna clase, de tamaño aproximado a las que estamos buscando. Los hombres se asustaban siempre que volvíamos
nuestra lámpara eléctrica hacia ellos. Se arrodillaban y oraban. 1 de noviembre, por la noche. No hemos tenido noticias en todo el día, ni hemos encontrado nada del tipo que buscamos. Ya hemos pasado Bistritza, y si nos equivocamos en nuestras suposiciones, habremos perdido la oportunidad. Hemos observado todas las embarcaciones grandes y pequeñas. Esta mañana temprano la tripulación de uno de ellos creyó que éramos una nave de gobierno y nos trató muy bien. Vimos en ello en cierto modo un mejoramiento de nuestra situación. Así, en Fundu, donde el Bistritza converge en el Seret, conseguimos una bandera rumana que ahora llevamos en la proa. Este truco ha tenido éxito en todos los botes que hemos encontrado a continuación. Todos nos han mostrado una gran deferencia y nadie ha objetado nada sobre lo que deseábamos inspeccionar o preguntar. En Fundu no logramos noticias sobre ningún barco semejante, de modo que debió pasar por allí de noche. Siento mucho sueño, el frío me está afectando, quizá, y la naturaleza necesita reposar de vez en cuando. Godalming insiste en que él se encargará del primer cuarto de guardia. Dios lo bendiga por todas las bondades para con Mina y conmigo. 2 de noviembre. Por la mañana. El día está muy claro. Mi buen amigo no quiso despertarme. Dijo que hubiera considerado eso como un pecado, ya que estaba dormido pacíficamente, y por el momento me olvidaba de mis pesares. Me pareció algo desconsiderado al haber dormido tanto tiempo y dejarlo velando durante toda la noche, pero tenía razón. Soy un hombre nuevo esta mañana y mientras permanezco sentado viéndolo dormir a él, puedo ocuparme del motor, del timón y de la vigilancia. Siento que mis fuerzas y mis energías están volviendo a mí. Me pregunto dónde estarán ahora Mina y Van Helsing. Debieron llegar a Veresti aproximadamente al mediodía del miércoles. Necesitarían cierto tiempo para conseguir la calesa y los caballos, de modo que si se habían puesto en marcha, avanzando con rapidez estarían ya cerca del paso del Borgo. Que Dios los ayude y los cuide. Temo pensar en lo que pueda suceder. Si pudiéramos avanzar con mayor rapidez, pero no es posible, los motores están trabajando a plena capacidad y no es posible pedirles más. Me pregunto también cómo se encuentran el señor Morris y el doctor Seward. Parece haber interminables torrentes que bajan de las montañas hasta el río, pero como ninguno de ellos es demasiado ancho, en ese momento, cuando menos, aun cuando sean indudablemente terribles en invierno y cuando se derrite la nieve, los jinetes no encontrarán grandes dificultades para cruzarlos. Espero alcanzar a verlos antes de llegar a Strasba, puesto que si para entonces no hemos atrapado al conde, será quizá preciso que nos reunamos para decidir qué vamos a hacer a continuación. Del diario del Dr. Seward, 2 de noviembre. Llevamos 3 días galopando. No hay nada nuevo, y de todos modos no hubiera tenido tiempo para escribir nada, en caso de que hubiera habido algo. Solamente tomamos los descansos necesarios para los caballos, pero ambos lo estamos soportando muy bien. Los días en que corríamos tantas aventuras están resultando muy útiles. Debemos continuar adelante. Nunca nos sentiremos contentos en tanto no volvamos a ver la lancha. 3 de noviembre. En Fundu nos enteramos de que la lancha había ido por el Bistritza. Desde que no hiciera tanto frío, había señales de que nevaría, y si la nieve cayera con mucha fuerza, nos detendría. En ese caso tendremos que conseguir un trineo para continuar, al estilo ruso. 4 de noviembre. Hoy nos enteramos de que la lancha fue detenida por un accidente. Cuando trataba de ascender por los rápidos, los botes eslovacos suben bien, con la ayuda de una cuerda, y dirigiéndolos correctamente. Algunos de ellos ascendieron solo unas horas antes. Godalming era un ajustador aficionado, y evidentemente fue él quien puso la lancha en marcha otra vez. Finalmente consiguieron cruzar los rápidos, y con ayuda de los habitantes, y acaban de emprender la marcha, descansados. Temo que la lancha no mejoró mucho con el accidente. Los campesinos nos informaron que después de que volvió nuevamente a aguas tranquilas, seguía deteniéndose de vez en cuando. Mientras permaneció a la vista, debemos avanzar con mayor brío que nunca. Es posible que pronto necesiten nuestra ayuda. Del diario de Mina Harker, 31 de octubre. Llegamos a Veristi por la tarde. El profesor me dice que esta mañana, al amanecer, a duras penas pudo hipnotizarme y que todo lo que pude decir fue oscuro y tranquilo.
Ahora está afuera, comprando una calesa y caballos. Dice que más tarde tratará de comprar más caballos de manera que podamos cambiarlos en el camino. Nos quedan todavía 110 kilómetros por recorrer. El paisaje es precioso y muy interesante. Si nos encontráramos en diferentes circunstancias, qué encantador resultaría contemplar todo esto. Si Jonathan y yo viajáramos solos por estas tierras, qué placer sería. Podríamos detenernos, veríamos a la gente, aprenderíamos algo sobre ella y llenaríamos nuestras mentes con todo lo pintoresco y el colorido del campo salvaje y hermoso y las personas tan singulares. Pero ay, más tarde el doctor Van Helsing ha regresado, consiguió la calesa y los caballos. Vamos a cenar y emprenderemos el viaje dentro de una hora. La calesa nos está preparando una enorme canasta de provisiones. Parece ser suficiente para toda una compañía de soldados. El profesor la anima y me dice en susurros que es posible que pase una semana antes de que podamos volver a obtener alimentos. Él también ha estado de compras y ha enviado a su casa un conjunto de maravilloso de abrigos y pellizas y toda clase de ropa de abrigo. No tendremos ningún peligro de sentir frío. Pronto nos pondremos en marcha. Temo pensar en lo que puede sucedernos. Verdaderamente estamos en las manos de Dios. Solamente Él sabe lo que puede suceder y le ruego con toda la fuerza de mi alma, triste y humilde, que cuide a mi amado esposo. Que suceda lo que suceda, Jonathan pueda saber que lo amo y que lo he honrado más de lo que puedo expresar y que mi último y más sincero pensamiento afectuoso será siempre para él.